Hola, buenos días a todos. Espero que el Señor Jesucristo los esté bendiciendo mucho en sus hogares, que los esté guardando en estos tiempos de toda enfermedad, de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos en nuestro país, en nuestra ciudad, la incertidumbre, el miedo, la economía, el trabajo, todo lo que podamos estar viviendo, que el Señor Jesús sea llenando nuestras vidas. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias para empezar nuestra alabanza en un versículo que nos encanta regalar. Pero qué rico que podamos entender qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que nos está diciendo el Señor. Vamos a abrir entonces en Jeremías 29:11. Vamos a leer los versículos del 11 al 14 para empezar a orar. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Nos encanta que nos digan que el Señor tiene planes de paz para nosotros. Pero más allá de pensar en esos planes de paz que tiene, hay un secreto acá, y es que confiemos en el Señor, que confiemos sin ver. Porque Él aquí no está diciendo, miren todo lo que yo ya preparé, miren todo lo que yo ya hice. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Y luego en los versículos siguientes les dice, búsquenme y órenme, que yo estoy atento para escuchar su oración, que yo estoy atento para escuchar su clamor. Y los haré venir de las cautividades, pero eso quiere decir que a veces nosotros estamos en cautividades. Y que nuestra oración en esta mañana, por lo que sea que usted tiene en su corazón, por lo que sea que usted sienta, sea eso. Padre, escucha nuestras oraciones. Padre, yo confío en que los planes que tú tienes para mí son planes de paz y no de mal, independientemente de lo que el Señor esté permitiendo en nuestras vidas y de lo que vaya a permitir en nuestras vidas. Yo quiero que hoy usted tenga la certeza de que los planes que el Señor tiene para nosotros son de paz, independientemente de que lo que Él permite en nuestras vidas no sea paz. Señor Jesucristo, venimos en esta mañana delante de tu presencia a entregarte todo. A entregarte nuestros pensamientos, nuestras angustias, nuestro arriendo, nuestro mercado, la violencia en nuestro país, el temor de salir a las calles, el temor a la reforma, si alguno de nosotros tiene temor a la reforma, el temor al coronavirus, el temor a que no hay camas en los hospitales, Padre, el temor a que tú has decidido llevarte a un ser amado o que por el contrario todavía tenemos seres amados enfermos. Señor Jesucristo, te entregamos todo. Todo, Señor, venimos delante de tu presencia a entregarte todo y a decir, Señor, yo creo que sé, Señor, yo creo que tú sabes cuáles son los pensamientos que tienes para mí. Los pensamientos tuyos son de paz y no de mal, Señor, no importa lo que tú has permitido en mi vida, Señor Jesucristo. Hoy vengo a decirte, vengo a buscarte a ti porque tú eres mi paz, porque tú eres mi bendición, porque eres tú el que guarda mi vida, a pesar de que esté en valle de sombra de muerte. Yo puedo estar en valle de sombra de muerte, Señor, y tú me proteges y tú me guardas, Señor Jesucristo. Que tú me das de tu mano, recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón.
está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambies, siempre es igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mío por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motiva para que yo así me exprese. Tú lo sabes todo y conoces mi intención, y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano hoy recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Y tú eres mi bendición. Y tú eres mi bendición. Señor, hoy venimos, Señor, delante de tu presencia a decirte, no importa qué tan grandes sean los problemas, qué tan grandes sean las circunstancias que tú has permitido, Señor, en nuestras vidas. Tú eres más grande, tú eres más fuerte, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. A ti nada se te ha escapado de las manos, Señor Jesucristo. Creemos que tú nos harás volver de nuestra cautividad. Creemos que te vamos a buscar y te vamos a hallar porque te estamos buscando con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Venimos a decirte, Padre, te entrego todas las situaciones, te entrego todos mis problemas, te entrego todos mis pensamientos y los rindo ante ti, que eres el único que tiene pensamientos de paz, Señor, que eres el único que puede cambiar, que eres el único que puede limpiar, que eres el único que puede salvar, que eres el único que puede sanar, Padre eterno. No importa qué tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Y por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfa.
tiene el poder. Todo problema yo pondré, en Él descansaré. Puedo saber que en Él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. No hay nada imposible para ti. 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 Y por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Señor, gracias, gracias, gracias por cuanto nos has amado, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las situaciones, porque a pesar que aún a veces nos hemos rebelado contra ti, como lo hizo el pueblo de Israel, Señor, tú siempre tienes promesas de aliento para nuestras vidas, Señor. Hoy venimos delante de ti. Hoy venimos delante de ti confiando y creyendo que los planes que tú tienes para nosotros son planes de paz y no de mal, para darnos el fin que estamos esperando, Señor. Que seas tú revelando esta promesa a nuestras vidas, que no es solamente abundancia, grandeza, Señor, es paz en medio de la tormenta, es paz en medio de los momentos difíciles, es paz aún en medio de la abundancia cuando no sabemos qué hacer con todo lo que nos has dado, Señor, o con todas las responsabilidades que nos has dado, Señor. Es paz, Señor, en medio de todo tiempo, en medio de todo lugar, en medio de lo que sea que tú hayas permitido, Señor Jesucristo. Te damos las gracias por todo lo que nos has amado. Gracias, gracias, gracias por perdonarnos, por salvarnos, por limpiarnos, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Gracias.
lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder y el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor nunca podré imaginar, y el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Ahora en mí, al creerte, me haces fuerte. Como eres, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Cantamos y exaltamos el que tiene todo el poder, toda la autoridad. Jesús, a ti sea la gloria, hoy y por siempre. A Él sea la gloria. Tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Conmigo.
sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Padre, gracias, anhelamos estar en tu presencia. Señor, que eso sea lo que queramos, que eso sea lo que busquemos, que eso sea lo que pidamos, que eso sea, Señor, el anhelo de nuestro corazón, estar en tu presencia, Espíritu Santo. Que cada una de las personas que hoy estamos viendo o que veremos, Señor, esta transmisión, Señor Jesucristo, yo te pido que entendamos la obra tan maravillosa que tú hiciste en la cruz, que hoy rindamos nuestras vidas a ti, te digamos, Señor Jesucristo, yo quiero verte a ti reflejado en mi vida, en mis pensamientos, en mis acciones, y quiero verte, Padre eterno, y quiero verme, Señor Jesucristo, contigo crucificada en esa cruz, Señor, crucificada, Señor, muerta para el mundo, para las cosas que no te agradan, para las cosas que aún traen angustia, sufrimiento, dolor y enfermedad a mi vida y a mi corazón, Señor. Y viva para ti, para vivir en tu presencia, para vivir en tu amor, Señor Jesús. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. Y desfallezco, mi deseo es sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar.
Señor, te damos las gracias por esta mañana, te damos las gracias porque confiamos en que estamos en tus manos, en que tú tomas el control de nuestra ciudad, que tú tomas el control de nuestra salud, que tú estás, Señor, al control de la vida y la muerte, Señor, que tú estás al control aún por encima de nuestras autoridades y gobernantes, que tú estás por encima, Padre amado, de todo el planeta, Señor, que no hay una decisión que se tome sin ti, Señor, que no hay, Señor, un paso que dé la humanidad sin que tú ya lo conozcas, Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos pelea contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, Señor Jesucristo. Y tú ya ganaste esa victoria, Señor. Tú no estás peleando todavía, tú ya ganaste en la cruz hace más de 2000 años, venciste porque tú eres mucho más grande, Señor. Aún tu palabra dice que el diablo tiene que pedirte autorización para tocar a tus hijos, Señor Jesucristo, para hacer, Señor, para actuar, Espíritu Santo. Tu poder es sobre todas las cosas, Señor. Y a ese Dios es al que venimos a rogar, al que venimos a suplicar, al que venimos a buscar, Señor, al que venimos a pedir por todas las cosas que pueden haber en nuestros corazones, Señor. Quédate con nosotros, te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, te damos las gracias por este nuevo inicio de mes. Te damos las gracias porque hasta aquí nos ha traído tu mano y confiamos en que nos seguirás llevando, Señor, en tus alas, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Toma la palabra que tiene hoy nuestro pastor para nosotros. Es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos orado. Amén. Amén. Espero que el Señor Jesucristo los bendiga mucho en sus hogares, en sus casas, que los guarde, que los proteja, que los limpie, que los sane, que no nos cansemos de confiar, que no porque hoy estamos viendo algo diferente significa que el Señor Jesucristo se ha olvidado de las promesas que Él nos ha hecho. Él es fiel a su nombre, a sus promesas, a su palabra, y en eso es en lo que nosotros confiamos. Los dejo con nuestro pastor, que el Señor los bendiga muchísimo, les mando un abrazo gigante en la distancia y que estén muy bien. Hola, 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 jovencitos, jovencitas, clamando, orando, postrados, confiando, buscando la presencia del Señor. Ya hoy es un nuevo mes, ya estamos hoy domingo, 2 de mayo, entregándole al Señor este mes como lo hicimos el viernes en la reunión y consagrándolo. Hemos disfrutado ahora de la alabanza, de la presencia de Dios, y el Señor ahora quiere alimentarnos con la palabra de vida, edificarnos, enseñarnos, exhortarnos, dirigirnos, guiarnos, guardarnos y cuidarnos. Le invito a que oremos y le entreguemos este tiempo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, bendice la palabra de vida y que a medida que leemos cada versículo de tu palabra, nuestro corazón sea esa espuma que recibe todo ese jugo precioso de tu palabra. Padre, que seamos nosotros el recipiente donde puedas tú vertir tu palabra maravillosa y que ella misma nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos el viernes el libro de Gálatas o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que miramos esta imagen y ahí está en el capítulo 2, Pablo resiste a Pedro. Vamos a leer para que podamos entender esta frase, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 2? Vamos al versículo 1 y 2. Dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación,
y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice que después de que pasaron 14 años, o sea, Pablo no vino a conocer a los apóstoles, sino después de 14 años de ministerio, de haber sido elegido para predicar a los gentiles en aquel testimonio del libro de los Hechos, cuando iba hacia la ciudad de Damasco, capital de Siria. Y el apóstol Pablo, ahí es que recibe a Cristo. Él comienza a predicar, por supuesto, en Damasco, y comienza a predicar en toda Grecia, parte de Europa y también Asia y África. El apóstol Pablo fue el apóstol escogido para los gentiles, siendo judío. Entonces, por supuesto, tenía que subir a Jerusalén algún día, tenía que ir a conocer a los apóstoles algún día. Igual a los apóstoles les llegaba la noticia de que había un apóstol Pablo que estaba abriendo la iglesia de Jesucristo en todas partes. La mayoría de los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Pero Pablo y sus discípulos, porque aquí cita a Bernabé y cita a Tito, salieron a saturar del evangelio al mundo de esa época. Vamos al versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Claro, Pablo lleva 14 años predicando el evangelio en medio de la comunidad que no se circuncida. No solo no se circuncidaba, sino que no se circuncida tampoco. O por lo menos que no estaba obligado a circuncidarse, porque eso estaba en la ley y era señal del pueblo, era señal y es señal del pueblo judío. De este modo resalta Pablo que ni Tito ni nadie fue obligado cuando subieron a Jerusalén. Porque la intriga siempre de los apóstoles, como imagínense todos esos miles de años, Israel escogido, y ahora viene que también el mundo gentil ha sido escogido. Para los apóstoles que eran judíos, eso no les cuadraba, como decimos nosotros. Entonces ellos no sabían qué cosas, llamémosle así, obligarles a hacer o enseñarles a hacer o exigirles a hacer a los gentiles, si finalmente ellos no eran judíos. Ojo, no eran judíos y no son judíos, ¿cierto? Porque los coreanos, cristianos, chinos, colombianos, nosotros no somos del pueblo judío. Somos el Israel espiritual. Romanos capítulo 11. Pero no somos judíos. Y eso no era para ellos fácil de asimilar. Pero Pablo resalta que los apóstoles no obligaron a Tito, habiéndolo conocido ya como cristiano, no lo obligaron a que se circuncidara, como puede pasar que algunos cristianos hoy obliguen enseñando a circuncidarse. Versículos 4 y 5. Y esto, o sea, esto que cita el apóstol Pablo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales
ni aun por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El Evangelio de Jesucristo está abierto para el mundo entero. Desde la promesa de Abraham: llamarás pueblo que no te conocieren, y tu descendencia será como la arena del mar. Usted imagínese que el Evangelio de Jesucristo siguiera con las mismas enseñanzas prácticas de la ley, obligatorias. El Evangelio de Jesucristo tiene la capacidad de arropar a todos los continentes. ¿Usted se imagina estas enseñanzas del judaísmo en Irán o en Egipto cuando son países árabes? Pero en cambio el Evangelio de Jesucristo tiene acceso a toda cultura, a todo pueblo y a toda nación. A toda nación. Aquí él resalta, dice, esto a pesar de que había hermanos, porque no falta quien siempre está revisando qué hace la gente. Dice ahí, espiaba la libertad que se tiene en Cristo Jesús. Porque es que la libertad de Cristo Jesús, que es la gracia de Jesucristo, es el poder y la unción del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, que tiene acceso a todo corazón que decida recibirle, va a transformar, va a tocar y va a cambiar. No hay barreras, porque no son rituales, no son ritos, como cuando Jesús dijo: ya no será este templo, sino que tú serás templo del Espíritu Santo. Y entonces somos nosotros el templo del Espíritu Santo, donde se adora a Cristo. Ya no es ese templo físico, sino ese corazón humano que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces dice él ahí, porque querían esclavizarnos de nuevo. La ley esclaviza. La ley esclaviza, porque la ley obliga, y Cristo ni esclaviza ni obliga. De las cosas maravillosas de conocer el Evangelio de Jesucristo es que Él hace la obra en mí. No soy yo el que se vuelve un esclavo de la ley. Es que cuando yo recibo a Cristo y al Espíritu Santo, recibo la ley misma. Entonces, como ella está en mi interior, corre por mis venas, para mí es fácil la obediencia. Es fácil porque no viene de mí, porque no viene de la ley que me obliga, sino que viene del poder, la habilitación y la unción del Espíritu Santo. Y esa es la libertad. Porque cuando yo conocí a Cristo, viniendo del rito, de lo obligante, que no había podido transformar mi vida, pero conozco a Cristo, su libertad, su gracia y el amor con que me cobijó. Ese amor transforma. Y aquí es el detalle que Pablo quiere resaltar. Ojo con esto, porque no podemos perder ese amor de Cristo que excede todo conocimiento, porque dice ahí, para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Porque no podemos, como decía en el capítulo 1, pervertir el Evangelio. Pero de los que tenían, versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron,
Y él se refería entonces a qué grupo de personas. Recuerde que los judíos eran o fariseos o saduceos, o mínimo practicantes, aunque no estuvieran en uno de esos grupos. Y ellos venían con la ley. Y ahora conocen la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces ellos vienen con la reputación. Nosotros somos los que sí hemos sido escogidos. Y él dice que si nos quedamos pensando en eso, entonces olvidamos a aquellos que Jesús escogió. Si nos hubiéramos quedado en el judaísmo, pues entonces no necesitaríamos el Nuevo Testamento, ni que Cristo hubiera venido, ni que hubiera resucitado, ¿cierto? Porque entonces sencillamente, pues quedémonos con el Antiguo Testamento, conozcamos a Dios desde el Antiguo Testamento, si es que se puede conocer, y judaicemos. Entonces ahí está el punto. Dice, los de la reputación pues nada me enseñaron. ¿Por qué? Porque Pablo, como lo cita en una de su testimonio, dice, yo soy hebreo de hebreos. Cuando alguien dice eso, quiere decir que si ellos tenían reputación de ser judaizantes, él más. Porque recuerden que Pablo no solamente era judaizante, sino que perseguía a cristianos. O sea, este hombre estaba en el cuento, ¿no? Y él dice, pues nada me enseñaron, porque todo lo que ellos hacen, yo lo conozco, porque soy judío. Pero no me puedo quedar con eso, porque entonces dice aquí, si Dios hace excepción de personas, entonces, ¿qué va a pasar con los que no son judíos? Con los que no son del judaísmo. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué va a pasar con los del África? ¿Qué va a pasar con los árabes? Que prácticamente son enemigos de los judíos. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? No. Cristo rompe esa barrera y no hace excepción de personas. Del pueblo árabe hay muchísimos cristianos. Solamente en Egipto hay 12 millones de cristianos árabes. Árabes porque nacieron del pueblo árabe y vienen de la descendencia árabe. Y son cristianos. Hay cristianos en Líbano, que es el 40 o 50% de la población de Líbano. En Siria, que es un gran porcentaje de la población. Hay en Jordania. Hay cristianos en todos esos lugares. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Quiere decir que todo ser humano, de donde haya nacido y de la religión donde haya crecido, sea budista o maometano, como en el caso de estos árabes, pueden ser cristianos. Pueden ser cristianos. ¿Verdad? Qué increíble esto. Vamos al versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Para Pablo era muy claro que si Dios lo había llamado a él, aunque era judío, lo llamó a los gentiles. Y recuerde que los judíos, como eran circuncidados, todos, entonces ellos a los que no eran judíos les denominaban o les denominan incircuncisos. O sea, gente que no es circuncidada. Por tanto, no es del pueblo de Israel. Así de sencillo. Por lo tanto, no es judío. Por lo tanto, no es judío. ¿Cierto? Y él dice, bueno, a Pedro lo escogió Dios para que les predicase a ellos. Pero a mí me escogió, dice Pablo,
para que los gentiles, o sea, todos esos griegos, egipcios, europeos, gálatas de Éfeso, de toda esa región, conocieran a Cristo. Él lo tenía claro. Pero Pablo no podía llegar con el Evangelio de Jesucristo a decir que se circuncidaran. Ya, no, esto es el mismo judaísmo. No es el mismo judaísmo. El cristianismo no es judaísmo y el judaísmo no es cristianismo. Es así de sencillo, ¿cierto? Porque según la ley, simple y llanamente, si usted no nació en el pueblo judío, no es judío. No es judío, es simple, ¿cierto? ¿Verdad? Tiene que nacer. Cuando la gente quiere recibir la ciudadanía, tiene que demostrar que viene de alguno de la descendencia y de la tribu. ¿Nosotros qué hemos de demostrar como cristianos? Que no importa en el lugar del mundo donde estemos, hemos aceptado a Cristo y la palabra de Dios. Por eso ya en Romanos 11 dice, ustedes son el Israel espiritual. O sea, ya están, circuncidados o no, ya lo son. Porque también dice que el circuncidado no es el que lo es físicamente en la carne, sino lo que es en el corazón. Entonces ya los gentiles, que somos nosotros, no es que somos circuncidados físicamente, es que ya lo somos en el corazón. Esto no quiere decir que si usted se quiere circuncidar, no lo haga, no, si se quiere circuncidar, hágalo, ¿cierto? Y si quiere guardar absolutamente todo lo de la ley, también lo puede hacer. Pero lo que dice Pablo es que hay libertad en Cristo Jesús. Que si usted no se quiere circuncidar físicamente, hágalo de corazón, porque lo que significa la verdadera circuncisión es que nosotros somos de Cristo, somos del Padre, tenemos al Espíritu Santo. 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Como dicen los muchachos de ahora, ¿no? La tenía clara. Pablo dijo, Pedro, tú fuiste escogido por Dios para llevar a Cristo a los judíos. Pero yo, también judío como tú, fui escogido a llevar a Cristo a los gentiles. A los gentiles. A los gentiles quiere decir al mundo entero. Y en ese momento era el mundo entero, era el mundo que existía en ese momento. Donde estaba yendo Pablo, si Pablo estuviera hoy, pues ya habría ido de la China a Chile. Así de sencillo, a Australia y a todas partes. Porque él fue escogido como apóstol a llevar y predicar el evangelio. Entonces él decía, no tenemos problemas. Ojo, Pablo sube 14 años después de haber sido convertido a Cristo y los conoce y conversa con ellos y les escribe a los Gálatas y les explica a los Gálatas. ¿Por qué? Porque seguramente los Gálatas estaban teniendo dificultades con el judaísmo. Y le digo por qué, porque lo que sigue, vean. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo, o sea, Santiago, Pedro y Juan, los tres que siempre estuvieron en la transfiguración, en la resurrección de Dorcas, en los momentos, en la transfiguración. Estos tres eran considerados columnas. Y dice que cuando los conoció Pablo, les dio la mano y le estrecharon la mano. Le dijeron, vayan y sigan predicando el evangelio a los gentiles. Por eso Pablo, en Filipenses, cuando lo leímos, ¿se acuerdan? Dice, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. O sea, que la gente conozca de Cristo. Yo le veo la cruz puesta aquí a mucha gente, incluso a gente que ni es cristiana.
Pero cuando los veo le digo, haz algo en esta persona, ¿sí o no? Es una cosa de locos. La forma en que muchos que aún no son cristianos usan la cruz. Usted y yo como cristianos sabemos que ese es un símbolo y un signo profundo de nosotros, porque en ella murió nuestro Salvador y a esa cruz abandonó para resucitar. Así que cuando la vemos nos estremecemos, ¿no? Llévela quien la lleve, finalmente algo va a ser el Señor. Es increíble que el mundo gentil pueda conocer del Señor. Antes de estar aquí estaba oyendo una alabanza de un coro, póngale, de 5,000 personas en Corea del Sur, de la Iglesia Bautista, cantando aleluya. Una cosa de locos. Es increíble saber que aunque el diablo anda suelto, ¿cierto?, Cristo sigue rescatando las vidas de los que se van a salvar. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Dice que subió a los apóstoles, les dijo, miren, yo soy Pablo, a mí Cristo me tomó de esta manera, yo iba a Damasco, yo era de los fariseos, les cuenta, y dice que lo único que estas columnas, Santiago, Pedro y Juan, le dijeron es, no se olviden de los pobres. Dice, lo cual procuré también hacer. O sea, que aparte de llevar el evangelio y de que la gente conociera de Cristo, pues también dijo, yo también me ocupo de los pobres. La iglesia a nivel mundial pues siempre hace eso, ¿ah? Siempre se ocupa de los necesitados. La gente siempre busca una iglesia cuando tiene alguna necesidad. Vamos al versículo 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniese, algunos de parte de Jacobo, o sea Santiago, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces mire lo que cita aquí el apóstol Pablo. A Pablo le movían muchas cosas. Él era de un carácter fuerte, diferente al de Juan, que era un hombre más melancólico, y a Pedro, que era un hombre más sanguíneo, ¿cierto?, entusiasta y primario. Pablo era un hombre colérico, un hombre muy contundente, y estaba atento a todo. Y él ve que Pedro viene. Ya no es que ellos subieron a Jerusalén, sino que él los visita, ¿cierto? Y en medio de eso reparten la comida y ya no quiere comer con los gentiles, sino que se aparta por allá. ¿Qué está diciendo Pedro? De alguna manera, hombre, yo no me quiero contaminar. Pero eso no lo hacía antes, sino que cuando vio que habían otros judíos ahí, se apartó. Se apartó, ¿se da cuenta? No le gustó a Pablo, le molestó demasiado. Y Pablo no se iba a quedar callado y se lo hizo saber. Miren lo que dice. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, en otras palabras, Pablo le dijo, Pedro, hombre, no seas hipócrita, ¿cierto? La exhortación debe existir. No era que uno era mayor que el otro, porque imagínese Pedro, que estuvo con Jesús mismo físicamente y le tocaron esos 3 años de Cristo. Pero eso no quería decir que Pablo no lo exhortara. Sí veía que hay algo que podía enseñarle a él. Y le dijo, no sean hipócritas. Cuando no están los judíos y comes con nosotros y ahora entonces te retraes. No. ¿Verdad? Sé tú mismo. Y bueno,
nos pasa muchas veces, ¿no? Que la gente quiere adoptar cierto comportamiento. El Señor Jesús era quien era en todas partes, ¿no? ¿A dónde no entraba Jesús? A la casa de Simón el publicano, a la casa de Zaqueo, cobrador de impuestos. Que todas estas gentes eran denigradas. A la mujer adúltera, ¿cierto? A la gente que tenía lepra. O sea, Jesús se acercaba a todas partes. Y esto le molestó a Pablo. Y le tuvo que exhortar a Pedro, diciéndole, no seas hipócrita. Y no sean hipócritas, porque también Bernabé dice que cayó en esto también. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí viene una palabra que he estado mencionando así por los lados, pero ya aquí la menciona la palabra. La palabra judaizar. Ahora en este tiempo, como en aquello, porque la escritura no pasa de moda, siempre está, es actual. Entonces, hoy también hay gente judaizando, gente llamando a los cristianos, diciéndole que guarden el sábado, que se circunciden, que tal cosa, que no coman esto, que no coman lo otro. Como si eso fuera lo que los fuera a salvar. Y que si no hacen eso, no se van a salvar. Quien hace eso, primero está judaizando, porque está obligando a un cristiano a que se vaya al Antiguo Testamento a hacer lo que los judíos hacen. Ojo, si usted como cristiano lo quiere hacer, ojo, lo quiere hacer, sí. Pero que se obligue, no, porque se llama judaizar. Y eso tiene ciertos detalles. Uno es que no han recibido la revelación del Evangelio de Jesucristo como es. O no tienen al Espíritu Santo. Porque es que si uno tiene al Espíritu Santo, Él es el que hace la obra en nosotros. La gracia de Jesucristo. Entonces tienen que apelar al comportamiento, que es lo que hace la ley del hombre: encarcelar, acusar, condenar. Y eso no corrige al hombre, ni salva ni transforma. ¿Ve? El judaísmo no puede transformar al hombre. De pronto su comportamiento, pero no su esencia, pasará como el niño del carro que les he comentado, ¿no? Que el papá que iba sentado, que iba parado al lado de su papá, y él lo regañaba: siéntate, ponte el cinturón, siéntate, ponte el cinturón, hasta que lo regañó y le dijo: te voy a dar una pela. Y se sentó y se puso el cinturón el niño. Y entonces el niño se quedó ahí todo sentado, y de pronto miró al papá y le dijo: estoy sentado, pero por dentro estoy parado, ¿sí o no? Eso es la ley. Pero la gracia de Jesucristo es que yo no necesito que me griten ni me regañen para ponerme el cinturón. La gracia de Jesucristo es que la ley va en mi corazón. Judaizar es precisamente obligar. Y Jesús no obliga, Jesús transforma. Quien conoce genuinamente a Cristo y al Espíritu Santo, le digo, es transformado. Porque lo dice la Escritura, porque lo he visto, es transformado. Es transformado. Mira el versículo 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento, dice Pablo, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo,
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, Pablo es muy contundente. ¿Por qué es contundente? Porque el evangelio es contundente. Lo leímos en Hebreos y algo citamos en Romanos. La ley no transforma. La ley no transforma. Los hombres suben las condenas, condenan a muerte, cadena perpetua. Y eso no, ni transforma al que fue castigado, ni tampoco evita que los demás hagan lo que están haciendo. Pero la vida del Espíritu sí. Y dice ahí, el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Y ese alegato, llamémoslo así, es contundente. Nosotros los cristianos tenemos el Evangelio de Cristo y nos sujetamos al Evangelio de Cristo. Porque también dice la Biblia que quien tiene a Cristo, pues la ley tiene en él. La ley tiene en él. ¿Cierto? Yo no conozco a un cristiano genuino que haya aceptado a Cristo que decida cometer una infracción de la ley. No. Que pueda cometerla es una cosa distinta, pero no que la vaya a cometer. Porque tiene a Cristo en su corazón. Y eso es lo que transforma a la persona. Nuestro afán como cristianos no es que conozcan la ley, es que conozcan a Cristo. La ley la conocen, todos los países tienen la ley. Prohibido matar, prohibido robar, prohibido desear la mujer del prójimo. Todas, esos son delitos. Delitos le llaman en todas las naciones. En todas las naciones. Los castigos, lo que lo diferencia son los castigos. Todos tienen la ley, pero no tienen a Cristo. El hombre tiene la ley, lo que no tiene es a Cristo. Y lo que usted y yo necesitamos no es la ley, lo que usted y yo necesitamos es a Cristo. Porque Cristo transforma. Conocer a Cristo transforma. Cambia el corazón de una persona. Así que nuestra oración y nuestro afán, como era el de Pablo, es que la gente conozca a Cristo. Si se enamora de Cristo, le digo, no vuelve a ser el mismo. Versículo 17. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, ¿cierto? No es que el que busquemos ser justificados por Cristo, entonces estamos buscando ser pecadores y nos convierta en pecadores y también a Cristo. O sea, que Cristo, porque hay gente que se le ocurre eso, como si Cristo enseñara a pecar, porque hubo cosas que Él no copió de la ley, como sanar un día sábado, que Él lo hizo, o como los discípulos comer también en el día de reposo, o sanar también los discípulos. Y los fariseos se enfurecían y lo llamaban infractor de la ley y lo señalaban y lo acusaban. Entonces, por eso Cristo entonces también es pecador. ¿A quién se le ocurre imaginarse siquiera que la predicación del Evangelio de Jesucristo es un estímulo para pecar? Porque tanto Cristo y la ley buscan la transformación, ¿verdad? Como transformación, sino que la ley no puede y Cristo sí puede. ¿Ve? Y ahora, en el caso de la transformación, en el caso de la salvación, ya es más complicado. Porque en la transformación la ley busca transformar y Cristo también. Pero en la salvación la ley no puede salvar y Cristo sí. Y Cristo sí. Por eso Hebreos dice,
porque mayor es Cristo que la ley. ¿Se da cuenta? Porque mayor es Cristo que la ley. Porque mayor es Cristo, como leímos en Hebreos, que Moisés, que Abraham, que David, que todos. Vuelvo y repito. Quien verdaderamente está buscando a Cristo por fe y la gracia de Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo, no está buscando pecar. No está buscando pecar. Como dice aquí en el versículo 17. Si buscando nosotros ser justificados por Cristo, entonces también somos pecadores. Cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos porque queremos ser salvos y transformados. Y no seguir pecando, por supuesto. 18 y 19. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, pues transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Si, como dice Hebreos, si el antiguo pacto hubiera sido sin defecto, entonces ¿para qué uno nuevo? Yo a los cristianos que les gusta judaizar, les digo, pero entonces quédate con el judaísmo. No necesitas a Cristo. Sencillamente haz todo lo que está escrito ahí y no pasa nada. Como cuando el rico se le acercó a Cristo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues cumple la ley. Yo la cumplo toda. Le digo, bueno, entonces estás listo. Pero siguió caminando Jesús y se le acercó y le volvió a decir, ¿qué otra cosa? Y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ya se fue aburrido. ¿Ve? La ley no transforma. Cristo transforma. Dice aquí, entonces, si no, pues quedémonos con el Antiguo Testamento y ya no más. Mire lo que dice el versículo 20. Con Cristo, entonces ya Pablo da una máxima que lo vemos en muchas partes de los cristianos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces le explica a Pedro y le explica a los Gálatas, dice, ya no vivo yo, ¿no? Con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo. Porque ¿sabe cuál es la transformación real? Nacer de nuevo. Lo que pasa es que hay gente que no ha nacido de nuevo, aunque vayan a una iglesia cristiana, porque no se han crucificado con Cristo y no han nacido de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo, pues entonces no puede experimentar la vida de Cristo. Lo que yo ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo le da toda la gloria y la honra a Dios. No se la da a él mismo, porque la ley se la da a él mismo. Usted encuentra que la gente que está judaizando, lo primero que resalta es su propia vida. Y dice, mira, yo desde que estoy guardando el sábado, cumpliendo con esto, no, dejé de comer tal cosa, dejé de tomar tal, y guardo el sábado completo, absolutamente, no hago nada, tal, soy riguroso. O sea, eres tú el que te está salvando. Entonces eres tú el que estás por encima de todo el mundo. Cuando Pablo dice, ya no soy yo, sino que Cristo es el que vive en mí, está diciendo que él mismo no ha podido con su vida, que quien ha podido con su vida fue Jesús. Eso os puedo decir yo. Yo no estoy aquí por mí, porque me volví una bella persona y empecé a cumplir lo que no cumplía. No, estoy aquí parado por fe, por Cristo, por su obra de la cruz. Esa misma obra que me va a llevar al cielo. Pero no soy yo el que se ganó el cielo. Porque como soy casi perfecto, tirando a perfecto, ¿verdad? Es que voy a ir al cielo. No. Fue su obra en la cruz. Fue por su sangre en la cruz. Fue por su resurrección de la tumba.
que Él me resucita a mí. Por eso Pablo dice, no soy yo, ya no vivo yo. La ley a quien resalta, al que la cumple. Yo soy esto, todo el que cumple la ley, yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo hago lo otro. Por eso aquella canción dice, no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Es Cristo, no nosotros. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo llegamos al cielo si somos nosotros los que cumplimos? Ábranme espacio, que aquí llegó el santo. No. Entramos en las condiciones mismas todos. Por la gracia, el amor y la misericordia de Cristo y el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. No hay más. Eso es lo que resalta Pablo. El versículo 21 dice, por eso no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, con esto selló lo que tenía que sellar. Y lo vuelvo a leer. No desecho la gracia de Dios, porque quien quiere judaizar y vivir por la ley, pues está desechando la gracia de Cristo, la gracia que Dios le está ofreciendo, que es a través de Jesucristo. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si la ley es la que me va a justificar a mí, entonces por demás murió Cristo. O sea, si yo cumpliendo la ley me justifico, no necesito a Cristo. Lo único que tengo que hacer es justificarme a mí mismo. ¿Cómo? Cumpliendo la ley. Entonces soy yo el que está haciendo la obra, no necesito a Cristo. ¿Para qué murió? ¿Para qué nació y se crucificó en una cruz y resucitó? ¿Para qué todo eso? Eso se perdió. Yo sigo con la ley y ya, listo, no pasa nada. Yo mismo me justifico. ¿Cómo? Cumpliendo esto, cumpliendo esto, cumpliendo esto, cumpliendo esto, todo. ¿Cierto? Entonces dice, pues no le sirvió Cristo, en vano murió. Es Cristo. Es Cristo. Por eso es el Evangelio de Cristo. Aquí es el último versículo del capítulo 2, que es muy hermoso y se va poniendo más interesante. Dios mediante, para la semana entrante, el capítulo 3. Es mucho aquí lo que nos está enseñando el Espíritu Santo. Conozcamos a Cristo, abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo se derrame en nosotros. Acompáñenme a orar. Padre, bendice a tu pueblo, derrama toda gracia sobre ellos, úngelos con tu poder, con tu unción y con tu gracia. Que abran sus corazones a Jesús y que Jesús transforme sus vidas. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos y te pido, Padre Jesús, te pido también que soples y envíes al Espíritu Santo a tu pueblo y ellos puedan ser transformados y cambiados. Cambia y transforma a tu pueblo con la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Padre, revela tu palabra a tu pueblo y revela tu palabra a nuestro corazón. Padre, te entregamos nuestras necesidades, todo lo que está ocurriendo en este momento y que tú nos rodees con tu amor y misericordia. Padre, guárdanos, presérvanos en tus brazos y que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un feliz domingo.